A continuación, se detallan, ordenadas conforme deben aparecer, las partes que tendrán que incluir como mínimo un trabajo académico. En primer lugar, nos encontraríamos con la cubierta y con la portada, en donde vamos a incluir el título y el subtítulo, en el caso de que el subtítulo exista, la facultad, el departamento, el curso académico, la denominación de los estudios, así como el nombre del autor y el nombre y apellidos también del tutor, director o codirector. El formato y estilo generalmente aparecerán fijados por las normas de nuestra universidad o de nuestra facultad con referencia al tamaño, letras, logos, tipografía, etcétera. En segundo lugar estaría la autorización, en donde se va a incorporar, según un formato normalizado de la propia universidad o facultad, una declaración explícita de originalidad firmada tanto por el estudiante junto con el visto bueno para su presentación, lectura y defensa por parte del tutor, director o codirector. Respecto a los agradecimientos, dedicatorias y citas suele ser opcional y si procede, según las características que tenga nuestro trabajo académico, estos agradecimientos, dedicatorias y citas figurarán en cursiva alineados a la derecha, ubicándose en la mitad superior de la página. Se recomienda que cada una de ellas se añadan en una misma hoja, pero independientemente del resto de los apartados de nuestro trabajo académico. Con relación a los índices, a continuación vamos a enumerar los diferentes índices a modo de lista o tabla o enumeración ordenada de contenidos, abreviaturas, siglas y acrónimos que debemos incorporar a nuestro trabajo académico. Así pues, en primer lugar, el índice de contenidos deberá de contener cada una de las secciones, es decir, de las partes, los títulos de los capítulos y, en su caso, otras subdivisiones, apartados, apéndices, etcétera, en las que se divide nuestro trabajo académico, así como el número o referencia a la página exacta en la que se inicia dicha sección. Se aconseja a los alumnos que revisen todo el documento para que concuerden las secciones con las páginas de nuestro índice, porque si no, lo que se estaría haciendo es perder la finalidad, que es la de encaminar al lector hacia la página donde se localiza la información que busca. Por tanto, el índice será nuestra primera carta de presentación ante los miembros del tribunal y será uno de los apartados más importantes de nuestro trabajo académico. Por ello es necesario cuidar su presentación, que no contenga faltas de ortografía, que esté perfectamente alineado, especialmente los números, que se mantenga el mismo tipo de letra, etcétera. Existen numerosos tutoriales en Internet sobre cómo elaborar o cómo automatizar fácilmente un índice de contenido en función de que nuestro procesador de texto sea, por ejemplo, de OpenOffice Writer, de Microsoft Word, de AbiWord, Keyword o Apple Pages. En cuanto a las listas de abreviaturas, siglas y acrónimos, se suele recoger ordenadas alfabéticamente todas aquellas abreviaturas, siglas o acrónimos que hemos ido incorporando en el texto. Al respecto, se escribirán con una separación de tabulador o espacio seguidas de su significado y o traducción, salvo aquellas aceptadas universalmente por la comunidad científica. Además, deberemos de poner un resumen y un abstract, es decir, se debe de resumir el trabajo académico en una exposición clara y sucinta del tema abordado, habitualmente unas 250 palabras, de manera que pueda comprenderse su alcance, objetivos fundamentales, principales resultados obtenidos y logros alcanzados. A continuación, en un nuevo párrafo se incorporará la traducción exacta al inglés del resumen o abstract. Aunque encontremos traductores automáticos en multitud de páginas web, estos no suelen contar con una precisión terminológica adecuada para las exigencias de un trabajo académico, por lo que os aconsejo que no lo utilicéis, salvo que tengáis las habilidades lingüísticas necesarias y sea un complemento en la traducción final. Además, introduciremos palabras clave o keywords.
Generalmente con un máximo de 5 palabras claves y su correspondiente traducción al inglés, con el objetivo de asignar descriptores, que es lo que se conoce con el nombre de indización, para de esta manera definir el contenido de nuestro trabajo académico y mejorar su recuperación, acceso y posterior difusión de la investigación. Por lo que se refiere a la introducción, aquí debemos presentar el contenido del trabajo académico y sus principales líneas de investigación, exponiendo la motivación del mismo, el objeto del tema elegido, junto con su vigencia y actualidad. Igualmente, de forma introductoria, se enumerará la metodología utilizada y su problemática o finalidad, incidiendo en las aportaciones más relevantes y planteando qué es lo que se pretende resolver, estudiar o proponer en nuestra investigación. Con respecto al apartado de justificación, objetivos, metodología, fundamentación teórica y resultado, señalar que aquí básicamente se expondrá la temática de nuestro estudio, así como el interés científico de la investigación, sumado al plan de trabajo y al cronograma, a las hipótesis previamente fijadas, los recursos, el marco conceptual, normativo y metodológico que nosotros hemos aplicado, las referencias bibliográficas pertinentes, los objetivos que pretendemos conseguir y la problemática en la que se sitúa nuestro trabajo académico. Del mismo modo, tenemos que exponer la perspectiva con la que hemos asumido la investigación, el planteamiento de interrogantes e hipótesis de trabajo, el diseño metodológico, su finalidad, su validez y los antecedentes teóricos, es decir, la revisión documental y bibliográfica exhaustiva sobre eso que podemos llamar, entre comillas, estado de la cuestión. Finalmente, tendremos que interpretar los datos más relevantes obtenidos durante el desarrollo de nuestra investigación, examinando las variables y su interpretación con base al marco teórico preexistente. Por tanto, se recomienda presentar los resultados de forma clara, de forma precisa, sintética, rigurosa y, como no, ordenada, incluso mediante la utilización de gráficas, figuras, mapas conceptuales, tablas y cuadros sinópticos. En cuanto a las conclusiones, señalar que estas en ningún caso serán un mero resumen de lo que ha sido nuestro trabajo de investigación, pues deberán de contener, al contrario de lo que señalaba, una serie de valoraciones, argumentos explicativos y juicios críticos, incorporando de forma sistematizada los principales resultados del mismo. En cualquier caso, a la hora de redactar las conclusiones, debemos evidenciar de forma clara y precisa si hemos alcanzado los objetivos previamente fijados, abordando las limitaciones, abordando la validez de nuestra investigación y avanzando hacia nuevas o futuras perspectivas. También debemos escudriñar los elementos que puedan quedar pendientes de resolución. Por ello, es conveniente hacer referencia a ulteriores etapas o propuestas de intervención e innovación que pueden dar continuidad a las aportaciones realizadas en nuestro trabajo académico. En la bibliografía no va a ser esta sino otra cosa que la relación de todas y cada una de las obras, monografías, revistas, actas, tesis doctorales, informes, documentos electrónicos, etcétera, que hemos consultado para redactar nuestro trabajo académico e igualmente aquellas que hemos citado o referenciado. Existen diferentes formas de ordenar los datos de una bibliografía general, salvo, claro está, que las normas de estilo de la universidad o área científica establezcan un formato específico. En cuyo caso, recomendamos, con el objetivo de una sencilla identificación, que se considere utilizar una ordenación alfabética de dichas obras y no cronológica. Señalar además que hay diferentes estilos o normas para referenciar la bibliografía y cada fuente tendrá
un formato específico. No obstante, puede suceder que se consignen varias obras de un mismo autor, por lo que se deberán ordenar cronológicamente mediante el año de edición, es decir, de la más antigua a la más reciente. Finalmente, en el caso de que el autor tenga varias referencias en un mismo año, se especificará tras su numeración alfabética con la letra A, B, C, D, etcétera. En cuanto a los anexos y apéndices, señalar que se podrán introducir todos aquellos anexos y apéndices que el estudiante haya considerado que son de interés, dependiendo, claro está, del área académica, pudiendo introducir en este caso cuestionarios, transcripción de encuestas, normativa, mapas conceptuales, figuras, gráficas, etcétera, con el objetivo de complementar la información e ilustrar mejor el cuerpo del trabajo. En la medida de lo posible, el material incorporado en esos anexos, siempre en formato impreso y nunca en su formato o en soporte digital, debe estar ordenado, numerado, indizado, ser visualmente agradable, ajustarse a los márgenes establecidos y a una determinada extensión, porque como recomendación les digo que no es de recibo que dichos anexos o apéndices supongan más de un 10% del trabajo académico. Ante las figuras, tablas e imágenes, salvo que las normas de estilo de la universidad determinen una numeración o estilo diferente, se recomienda que estén identificadas con números arábigos de forma ordenada y consecutiva, usando un primer número para indicar el capítulo donde está la tabla, imagen o figura, seguida de un punto y finalmente por el número que ocupe dentro del capítulo. Por ejemplo, utilizar entre paréntesis la expresión tabla 1.1 o figura 1.2, etcétera. Todas las tablas, figuras e imágenes deben de tener una leyenda explicativa o un título junto con la citación y referencia correspondiente en el caso de que la autoría de dichas tablas, figuras e imágenes no sean propias. Cuidad, por tanto, el estilo visual, porque el tribunal no aceptará gráficas y figuras dibujadas a mano, salvo en los casos estrictamente necesarios. Revisad el contenido, el tamaño de la letra que está acorde al texto y además se aconseja que exista una separación del texto inmediato, tanto superior como inferior, por la equivalente más o menos a 2 líneas de texto. Finalmente, las notas a pie de página, ya sea para incorporar citas bibliográficas según la normativa de la universidad o aportar referencias e información complementaria sin interrumpir la secuencia lógica del texto y el hilo expositivo, se colocarán en la parte inferior de la página mediante una marca de referencia con el formato predeterminado de superíndice y números correlativos. Los diferentes procesadores de texto incorporan múltiples opciones de numeración y formato. En ausencia de normas de estilo, nosotros recomendamos utilizar los números, nunca asteriscos u otros símbolos, en un tamaño inferior al del texto, más o menos que el tamaño de la fuente sea de 10 puntos, tanto para la información o como para la cita, como para también el superíndice, y siempre con un interlineado sencillo, una sangría inicial más o menos de 0,5 y sin retorno entre las diferentes anotaciones.